Mi madrastra está embarazada de mi hijo. ¿Qué haría si eso fuera verdad? Durante años creí que era hijo de un hombre frío, hasta que descubrí que mi verdadero padre fue el amante de mi madre, y que mi madrastra estaba embarazada de mí. ¿Qué haría si el amor más prohibido fuera el único que te hizo sentir vivo? La finca de los Morales se alzaba sobre una colina que miraba hacia los campos de trigo de Segovia. Era una casa antigua, con paredes encaladas, ventanales altos y una historia que crujía en cada escalón de madera. Allí vivía Javier, de 20 años, junto a su padre Lorenzo Morales, un abogado viudo y respetado en el pueblo, cuya reputación era tan firme como las piedras que sostenían su hogar. La muerte de Teresa, la madre de Javier, había dejado un vacío imposible de llenar. Javier, con el alma aún en duelo, se refugió en sus estudios y en largos paseos por los alrededores, evitando hablar de su dolor. Su relación con su padre era correcta, pero distante. Hablaban poco, y cuando lo hacían, era con formalidad. Como si la pérdida les hubiera oxidado el lenguaje del afecto. Todo cambió el día que Julia llegó. Era una mujer de 35 años, alta, de cabello castaño claro y mirada firme. Había conocido a Lorenzo en una conferencia jurídica en Salamanca, y apenas 6 meses después, se casaron en secreto. Lorenzo la presentó en casa una tarde de otoño, con la misma frialdad con la que firmaba un contrato. Javier, ella es Julia, mi esposa. El silencio que siguió fue más sonoro que cualquier palabra. Julia, sin embargo, sonrió con serenidad, como si entendiera que en esa casa el pasado pesaba más que el presente. Un placer conocerte, Javier. Tu padre me ha hablado mucho de ti. Él asintió, sin devolver la sonrisa. Julia trató de adaptarse. No era una mujer invasiva, pero tampoco sumisa. Cocinaba, organizaba la biblioteca, cuidaba el jardín. Javier la observaba de lejos, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. No entendía cómo una mujer tan joven y elegante había elegido a un hombre serio y de trato áspero como su padre. Un día, encontró a Julia llorando en la cocina. Fue la primera vez que la vio frágil. ¿Estás bien?, preguntó, casi sin querer. Julia se limpió las lágrimas de inmediato. Sí, solo nostalgia. ¿Por qué te casaste con mi padre?, preguntó Javier, con una franqueza que ni él mismo esperaba. Julia elle au largo rato honte de responder. Porque pensé que podía empezar de nuevo. Pero uno nunca escapa de sus heridas. Javier no dijo nada. Pero esa noche, por primera vez, soñó con su madre y con Julia. Pasaron los meses. Javier comenzó a verla con otros ojos. No como la esposa de su padre, sino como una mujer compleja, con secretos y soledad. Empezaron a coincidir más seguido, en la cocina por las noches, en la biblioteca donde ella leía novelas de Lorca, o en el invernadero donde cultivaban lavandas. Una noche, en medio de una tormenta, se fue la luz. Javier bajó con una linterna y la encontró sentada en el sofá, envuelta en una manta. No me gusta la oscuridad, dijo ella. ¿Te da miedo? Me recuerda cosas que prefiero no revivir. Javier se sentó a su lado, sin tocarla. Aquí también hay oscuridad, aunque haya luz. Julia lo miró de reojo. Y en ese instante, el silencio volvió a hablar más fuerte que cualquier palabra. Esa noche de tormenta fue un punto de quiebre. Javier no sabía exactamente qué había cambiado, pero desde entonces, algo invisible flotaba entre ellos. No eran palabras. Era una tensión hecha de miradas sostenidas, de silencios compartidos, de gestos pequeños. Algo que no debía existir, pero existía. Julia mantenía la distancia. Siempre correcta, siempre midiendo sus pasos. Pero Javier empezaba a ver más allá de sus movimientos controlados. Notaba cómo se le tensaban los hombros cuando Lorenzo la llamaba, cómo su sonrisa se apagaba al final del día, cómo miraba por la ventana como si esperara que alguien la salvara de un lugar que parecía hermoso, pero era una jaula. Una tarde, mientras Lorenzo estaba en Madrid por trabajo, Javier bajó al despacho buscando unos documentos para la universidad. Abrió el segundo cajón del escritorio y, entre carpetas viejas, encontró un sobre sin sello. Estaba amarillento y doblado cuidadosamente. No tenía nombre. Solo una palabra escrita a mano con tinta corrida: Julia. La tentación fue más fuerte que la prudencia. Javier lo abrió. Si estás leyendo esto, es porque ya no pude decírtelo mirándote a los ojos. Lo intenté, te juro que lo intenté, pero el miedo fue más fuerte. Me casé contigo porque necesitaba huir, no porque te amara. El amor, el verdadero amor,
lo dejé atrás. Pero tú no tienes la culpa. Solo fuiste la tabla de salvación de una mujer que se estaba ahogando. Perdón, Lorenzo. Javier se quedó helado. Volvió a leerla. 1, 2, 3 veces. La letra era sin duda de Julia. No era una carta dirigida a él, ni escrita para ser descubierta. Era una confesión. Una grieta en la imagen perfecta que su padre intentaba sostener. Cerró el cajón y subió, con el corazón latiéndole en los oídos. Julia estaba en el jardín, con las manos llenas de tierra, plantando begonias. Cuando lo vio, notó de inmediato que algo pasaba. ¿Estás bien? ¿Tú lo estás? Ella se incorporó lentamente. ¿Qué has leído? No necesitaban decir más. Ella sabía. Y él también. ¿Es verdad? Preguntó Javier, con la voz entrecortada. Julia bajó la mirada. Sí. Me casé con tu padre para huir de algo, o de alguien. Nunca creí que ese pasado me alcanzaría en esta casa. ¿Y ahora? Julia lo miró, con una tristeza profunda. Ahora no sé si huí, o si me encarcelé a mí misma. Esa noche no durmieron. Julia se encerró en su habitación. Javier, en la suya, se debatía entre la culpa, el deseo y una sensación de rabia contenida. No contra ella, sino contra su padre, por forzar una historia en la que nadie parecía ser feliz. A la mañana siguiente, encontró a Julia en el comedor, con una maleta a medio cerrar. ¿Te va? Necesito pensar. Esto ya no tiene sentido, Javier. ¿Y si te digo que no quiero que te vayas? Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y miedo. No puedes decirme eso. No está bien. Pero es lo que siento. Julia cerró los ojos. Se acercó a él. No lo tocó. Solo dijo: tú eres demasiado joven para cargar con los vacíos de otros. No repitas mis errores. No confundas el cariño con la necesidad. No estoy confundido, respondió él, con una firmeza que lo sorprendió incluso a sí mismo. Ella sonrió, amarga. Ojalá eso fuera verdad. Julia no se marchó aquel día. La maleta quedó junto a la puerta durante 3 días, como una amenaza silenciosa. Cada noche, Javier pasaba por el pasillo y la veía ahí, como un recordatorio de que su mundo podía romperse en cualquier momento. Julia evitaba el contacto visual. Parecía más ausente, más frágil, como si sus huesos ya no soportaran el peso de las decisiones no tomadas. Lorenzo regresó de Madrid con el rostro cansado y la voz más seca de lo habitual. Besó a Julia en la frente con la frialdad de quien firma un documento notarial. Con Javier, apenas intercambió 2 frases. No parecía notar la tensión densa en el ambiente, o quizás simplemente se negaba a verla. Esa noche, después de la cena, Julia llamó a Javier en voz baja desde el pasillo. Necesito mostrarte algo. Pero prométeme que no lo usarás contra nadie. Ni siquiera contra él. Javier la siguió hasta el desván. Una habitación polvorienta, con vigas de madera y recuerdos encerrados en cajas. Julia sacó una carpeta vieja, envuelta en una tela azul. Esto era de tu madre. Javier frunció el ceño. ¿Por qué lo tienes tú? Porque tu padre me lo dio antes de casarnos. Me dijo: aquí está todo lo que no deberías saber. Pero si decides quedarte, tendrás que cargar con ello. Julia abrió la carpeta. Dentro había fotos, cartas y un análisis genético. Javier sintió que el mundo se detenía cuando leyó la primera hoja. Resultado de paternidad, incompatibilidad genética entre Lorenzo Morales y Javier Morales. ¿Qué es esto?, susurró, con el pulso disparado. Tu madre, antes de morir, sospechaba. Nunca dijo nada en voz alta, pero escribió todo. Aquí hay cartas suyas, dirigidas a un hombre llamado Samuel Rivas. Él vivía en Valencia. Era profesor de literatura. Las cartas hablan de un amor imposible, y de un hijo que nació del silencio. Javier se quedó sin palabras. Años enteros creyéndose hijo de un hombre que apenas le había dado afecto. De repente, todo cobraba sentido: la frialdad, la distancia, la falta de ternura. Mi padre, ¿lo sabía? Desde hace mucho. Pero decidió callar. Te crió igual, pero con ese muro invisible, que tú sentiste toda tu vida. Javier apretó los puños. ¿Y tú por qué me lo dices ahora? Julia respiró hondo. Porque si vas a odiarme por lo que sientes, al menos debes hacerlo con toda la verdad delante. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier apenas podía mirarse al espejo.
Sentía que no sabía quién era. Ya no era el hijo legítimo de Lorenzo. Ya no era solo un joven confundido por una mujer mayor. Era alguien que había vivido en una mentira cuidadosamente construida. Un domingo al mediodía, estalló. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Le gritó a Lorenzo en plena comida. El tenedor del hombre quedó suspendido en el aire. No es momento para hablar de eso. Claro que lo es. Mentiste toda mi vida. Sabías que no eras mi padre. Lorenzo se levantó, furioso. Te crié, Javier. Te di un apellido, una casa, una educación. ¿Eso no cuenta? ¿Y el amor? ¿Dónde quedó eso? Julia quiso intervenir, pero Javier ya estaba fuera de control. ¿Y tú? Se volvió hacia ella. ¿Tú también callaste todo este tiempo? ¿Desde cuándo sabías? Desde el primer mes de casada. No quería herirte. Javier la miró con una mezcla de dolor y ternura. Demasiado tarde para eso. Y se marchó. Esa noche, Julia escribió una carta. Con letra temblorosa, con lágrimas cayendo sobre la tinta. La dejó bajo la puerta del cuarto de Javier. Javier. No sé en qué momento lo que sentí por ti cruzó la frontera entre lo prohibido y lo imposible. Solo sé que fue real. Nunca quise hacerte daño. Si decidí quedarme en esta casa fue por ti, no por tu padre. Tú me hiciste recordar quién era antes del miedo. Perdóname si fui cobarde. Pero todo lo que hice, lo hice con el corazón en la mano. Júzgame si quieres, pero no olvides que, antes de ser tu madrastra, fui una mujer rota que por fin encontró algo verdadero. A la mañana siguiente, la maleta ya no estaba. Julia se había marchado. Pero dejó algo atrás, que seguiría creciendo en el corazón de Javier, como una herida que no cicatriza, pero que enseña a vivir. Habían pasado 3 semanas desde que Julia se marchó. Javier no volvió a pisar el comedor. Dormía poco, comía menos, y su alma se llenaba de preguntas que no sabían a dónde ir. En la casa, todo seguía como antes, y al mismo tiempo, todo había cambiado. Lorenzo no volvió a hablar del tema. Se refugiaba en el trabajo, como si el silencio fuera su escudo más eficaz. Pero Javier no podía escapar de sí mismo. Una mañana, recibió una carta. Sin remitente. Sin dirección. Solo su nombre escrito con una caligrafía que ya conocía bien. La abrió con manos temblorosas. Javier. Sé que no merezco tu perdón. Y tampoco sé si merezco escribirte después de cómo se dieron las cosas. Pero necesitaba decirte esto, antes de que sea demasiado tarde. Estoy embarazada. El médico lo confirmó ayer. No quería creerlo, ni buscarlo, pero la vida decidió por mí. No sé si ese hijo será una carga, un castigo o una oportunidad. Solo sé que no quiero esconderlo. Ni a él, ni a ti. No te pido que vengas, ni que tomes una decisión ahora. Solo quería que lo supieras. Porque es tu sangre. Y porque, aunque me odies, quiero que sepas que todo lo que sentí por ti, fue real. El corazón de Javier se detuvo por unos segundos. Un hijo. ¿El padre? La cabeza se le llenó de imágenes que nunca imaginó tener a los 20 años. Pañales, manos pequeñas, noches sin dormir, y una mirada que quizás llevaría a sus ojos. Salió de casa esa misma tarde. Tomó un tren hacia Salamanca, donde sabía que Julia había vivido antes. No sabía si la encontraría. Solo sabía que no podía quedarse inmóvil. La encontró en un pequeño pueblo a las afueras, alojada en una casa antigua junto a una mujer mayor que la cuidaba como una madre. Julia lo vio desde la ventana y bajó con una mezcla de miedo y alivio. Estaba pálida, con el vientre aún plano, pero con una dulzura nueva en la mirada. Pensé que no vendrías. Tampoco lo pensé demasiado, respondió él. Solo vain. Se sentaron bajo una parra. El silencio fue menos incómodo que antes. Más real. ¿Qué vas a hacer? Preguntó él. Seguir. Con o sin ti. Pero si tú quieres, no estás solo. Javier bajó la cabeza. Le temblaban las manos. Tengo miedo. Yo también. Pero no quiero que el miedo nos vuelva a robar lo que sentimos. Julia lo miró con lágrimas contenidas. No lo besó. No lo tocó. Solo le ofreció su mano. Y él la tomó. 2 meses después, en Segovia, Lorenzo Morales cayó gravemente enfermo. Un accidente cerebrovascular lo dejó sin habla y semi-inmóvil. Javier regresó para estar a su lado, aunque las palabras entre ellos seguían ausentes.
En uno de los cajones del despacho, Javier encontró una caja de madera cerrada con llave. Forzó la cerradura. Dentro había una única foto, una mujer joven y un hombre sonriente junto a un niño en brazos. En el reverso, una nota escrita por Lorenzo. Samuel Rivas no era solo el amante de Teresa. Era mi amigo de la infancia. El que me salvó la vida cuando éramos soldados. El que desapareció sin explicación, y volvió como una sombra en mi matrimonio. Nunca tuve el valor de enfrentarlo. Pero sí tuve el valor de criar a su hijo como mío. Nous por Teresa. Por ti, Javier. Porque eras lo mejor de ambos. Javier se quedó paralizado. Una mezcla de rabia, ternura y gratitud lo invadió. Lorenzo no lo había querido como un padre tradicional. Pero lo había protegido, alimentado, educado, con una fidelidad silenciosa. Como si el perdón se hubiera convertido en deber. Esa noche, Javier se sentó junto a la cama de Lorenzo, lo tomó de la mano, y le susurró. Gracias por callar. Y por quedarte. Años después, en una finca modesta en Salamanca, un niño corre por el jardín. Tiene los ojos de Javier y la sonrisa serena de Julia. Lleva un nombre que no todos entienden, pero que significa todo para quienes saben la historia. Samuel. Porque a veces, el silencio guarda los nombres más importantes.